Piñas, ciudad orquídea de los Andes, hermoso terruño que se caracteriza por su hospitalidad. Su gente está siempre dispuesta a recibir a quienes visiten este suelo con una mano amiga. Una ciudad que gracias al cariño de sus hijos va abriéndose paso al futuro con una perspectiva moderna, sin perder esa esencia de rinconcito noble que atrae a los turistas. Piñas ha sido bendecido con un agradable clima que acoge con generosidad a una exótica flor como es la orquídea, en sus diversas variedades. Motivados precisamente por esos grandes valores que tiene esta tierra, un equipo humano ha emprendido en el proyecto de hacer un compendio de sus principales características, entrelazándolo con su cultura, sin dejar de lado su historia, rica en tradiciones y personajes que han dejado su gran legado. Repasemos un poco su historia. Para ello, el señor Manuel Moscoso nos dice cómo recuerda a Piñas hace varios años atrás. Piñas, como les dije al principio, era una población pequeñita, que yo siempre he tenido a flor de labios la comparación por su magnitud, por su extensión territorial. El casco de la ciudad era como una cabecita de alfiler, era pequeñito, completamente pequeñito, ¿no? Los linderos que formaban lo que era el centro poblacional de Piñas era por el norte lo que actualmente es la calle 8 de Noviembre. Por el sur era la calle que ahora es 9 de octubre, que se conocía con el nombre de La Sequía, porque allí había la toma de agua. Por el este era exactamente hasta aquí, hasta la calle José Joaquín de Olmedo. Por el otro extremo, la quebrada de la Arada. Para constituirse como cantón, fueron varias las personas que debieron prestar su contingente a fin de lograr el objetivo. Pero dejemos que sea don Segundo Jarrín quien nos comente un poco más acerca de este tema. El doctor Juan María Loaiza era el interesado en la cantonización. A él le acompañaban gente de aquí como es don Luis Moscoso, don Aureliano Gallardo, don Araldo Gallardo, don Luis Antonio Román. Eran los principales del movimiento, sí. Y nosotros, los obreros, los que no teníamos mucha valía, también íbamos todas las sesiones casi. Yo recuerdo, nunca hacía falta ir, por ejemplo, don Pompilio Ortega, don Luis Enrique Perconí, Napoleón Olmedo, Porfirio Olmedo, Isaías Palacios y muchísimos más que todos nos interesaba que se cantonice y que progrese. Testimonios de quienes han visto crecer a Piñas cuentan con cariño cómo ha ido creciendo poco a poco en muchos aspectos. Por ejemplo, en su infraestructura. Escuchemos qué nos cuenta don Francisco Ledesma. Lo de don Javier Cabrera, que fue la casa de don Ignacio Román, un acaudalado. La de don Pancho Carrión, la del doctor Juan María Loaiza. Sí, esos eran los edificios más grandes. Sí. Después de eso no había. Todas casitas de 2 pisos y 1 piso, de lo que se llama bareque. Sí, sí. Y le digo que el resurgimiento de Piñas contribuyó en gran parte don Aparicio Silva, porque fue el primero en construir teja y ladrillos en granja, y comenzamos a comprar ladrillo. Gracias al empeño de sus hijos, Piñas ha logrado consagrarse como una ciudad que es todo un símbolo de desarrollo. A continuación, don Efrén Gallardo nos cuenta acerca de cómo fue su formación. Un día, posiblemente, la gente que pasaba a las minas de Portobelo, a las minas de Zaruma, tuvieron que necesariamente hacer su travesía por estos lugares, y entonces quiere decir que fueron conociéndolo. A lo mejor a su retorno se quedaron algunos,
otros pasaron directamente. Gente que participó, que había conocido un pueblito chiquito, pero que tenía las facilidades de vivir. Entonces, esa es posiblemente la formación de lo que hoy es Piñas. Piñas, como pensaba, ¿no? En vez de tener solo los sales, había pavimento, pero por lo menos él se empedraba. Toda esa subida al cementerio era empedrada. Amaban a su terreno. Fíjate la familia Zambrano que obsequia el cementerio alrededor de la plaza. Porque no había parque, pues. Alrededor de la plaza se reunían los caramancheles. A veces, años cuando la cosecha de café era buena, los caramancheles se regresaban por lo menos una y hasta 2 veces a traer más mercadería de Guayaquil porque habían vendido todo. ¿Cómo ha ido creciendo Piñas? De lo que fue un día quedan los recuerdos, que por cierto para personas como don Manuel Feijó se mantienen intactos. Escuchemos. Piñas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Piñas antes de cualquier viejo de aquí de Piñas. ¿Qué había en el centro, en la pileta que es ahora? Sí. Nadie sabe. Había un cedro grandote. Lo cortaron con hacha. Entonces hicieron un tanque al otro lado para traer agua. Pusieron un grifo ahí, hacia acá arriba y otro por acá abajo. De ahí íbamos a coger agua para tomar. Pancho Gato, que le gustaba el trago, hizo un estrado para dormir, después me lo vendió a mí. Tengo un tablón todavía, lo tengo porque es el banco de trabajar. Piñas era la mitad de un hombre y la otra mitad de otro hombre. De ahí del parque, lo que es el parque para abajo, era de don Anastasio Gallardo. Y por acá arriba de don Nazario Loaiza. El desarrollo económico de Piñas se mantiene de manera constante y este se ha visto impulsado por quienes han creído en esta tierra y han visto en ella la oportunidad de surgir. Pero don Pancho, en cambio, por esa visión que él tuvo, él aportó, en cambio, con esa visión al desarrollo económico de Piñas. Don Pancho fue distribuidor de carros aquí en Piñas, de Ford, y él tenía un stock, aparte de los carros que él vendía, y que con la orden de él los hacía venir de Guayaquil para entregarlos al cliente. Tenía un gran stock de herramientas y repuestos. Tenía todo, no faltaba. Don Pancho tuvo las fábricas estas de aguas gaseosas, tuvo la fábrica de ropa y era importador también. Él importaba mercadería directamente. En Piñas funcionó la primer planta de luz que tuvo Piñas, que fue un generador de 7 kilovatios que funcionó abajo en la orilla del río, donde estuvo, allí donde está la cancha de básquet, sí, donde estuvo el camal municipal. Allí funcionó la primer planta de luz que tuvo Piñas. El autor de la instalación y creación de la planta de luz fue don José Miguel Eguiguren de Loja. Con esa plantita se iluminó Piñas. Pero después, don José Miguel Eguiguren le vendió a los señores, a don Anastasio Gallardo y a don Nazario Loaiza, padre del doctor Juan María Loaiza, la planta, y también instaló una pequeña piladora de café, el mismo señor Eguiguren, y la fuente de energía hidráulica. Era tan reducida, eso sí, que no podían trabajar simultáneamente la planta de luz con la piladora. La planta de luz de Piñas la inició don José Miguel Eguiguren más o menos a mediados de 1928 y se inauguró en los primeros meses de 1929. Bueno, don Francisco Carrión era
un hombre sumamente importante en el comercio. Venían muchísimos de otras partes, conocedores de que aquí daban trabajo, ¿no? Sí, habían la tienda de don Anastasio Gallardo, el almacén de don Ignacio Román, de don Araldo Gallardo, pero lo más fuerte que había en Piñas era don Pancho Carrión. Don Francisco Carrión es una personalidad que solo conociéndola y habiendo compartido actividades y circunstancias de la vida, uno pudiera tener un concepto algo cercano al verdadero valor de un hombre, que aprovecho esta entrevista para decir no se le ha hecho justicia en Piñas.